Muy buenas tardes, nosotros nos presentamos, somos estudiantes de la carrera de Psicología de cuarto semestre de la materia de Investigación 2. Investigación 2. Me presento, mi nombre es Stephanie Celeste Xbertzito. Y bueno, mi persona soy Mauricio Diego Alejo Marcelo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra investigación, la cual lleva de título la exploración de relaciones interpersonales que existe entre los estudiantes y los docentes en la Universidad Franz Tamayo. Exacto. Bueno, en esta oportunidad, antes de iniciar, con un poquito de contexto, con un poco de esas cosas, ¿no? Tal vez muchos dirán, es muy común este tema, ¿no? Es cierto, pero en los últimos años ha habido un gran cambio, ¿no? O se puede evidenciar a grandes rasgos un gran cambio de lo que es de la comunicación entre estudiantes y docentes, ¿no? Pero eso no quiere decir que exista alguna falencia a la hora de comunicarse, tanto por parte del docente, por parte del estudiante, por miedos, por diferentes tipos de cosas, ¿no? Y bueno, antes de dar también los resultados de lo que hemos llegado a tener, vamos a dar una pequeña introducción y un pequeño contexto de lo que es este tema. Por ejemplo, en la actualidad, como bien mencionaba mi compañero, ya es muy fundamental la relación interpersonal que llegan a tener los docentes con los estudiantes, ya que esto llega a fortalecer y a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, motivándolos. Y asimismo es muy importante tener una buena comunicación, una comunicación abierta, asertiva. Asimismo, se juega un papel crucial en el proceso educativo, ya que los docentes llegan a establecer relaciones positivas hacia sus estudiantes. Las relaciones interpersonales llegan a ser un intercambio de información, tanto de pensamiento, emociones, verbal, lenguaje corporal. Entonces es muy esencial esto para la vida social. Bueno, entonces nosotros hemos llegado a indagar con una estudiante universitaria de la Universidad Privada Franz Tamayo, en la cual hemos podido ver rasgos en donde sí realmente es muy importante la comunicación hacia el docente, ya que esto puede llegar a afectar mucho en el aprendizaje del estudiante, asimismo en la motivación. Entonces, Bueno, entonces, como dijo, hemos indagado a través de una estudiante desde la carrera de psicología, perdón, en la carrera de enfermería, el estudiante, ¿no? Es de segundo semestre, ¿no? Y bueno, para poder hacer esta investigación, primeramente hemos usado la metodología de fenomenología, ¿no? Y una entrevista a profundidad, ¿no? Más fácil porque nuestro objetivo era tal vez hacer un grupo focal, pero era difícil para las personas coordinar las horas, ¿no? Entonces, por tal razón también había la accesibilidad y hemos decidido hacer lo que es una entrevista a profundidad, ¿no? Como dijimos, esto fue con un estudiante de la Universidad de Unifranc, del Alto, ¿no? Y también hemos tenido todas las consideraciones éticas, es decir, hemos solicitado permiso para entrevistarle, usar sus respuestas, en ningún momento se va a pronunciar quién es la persona. Nada, todo se mantiene en el margen de la privacidad, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar que hemos iniciado con 6 preguntas planteadas, ¿no? Hemos visto que eran más factibles a la hora de hacerles, ¿no? O hacer la entrevista. Y bueno, las preguntas eran más que todo. Y bueno, hemos buscado las siguientes preguntas, ¿no? Las cuales nos van a ayudar tal vez a indagar más acerca de cómo llega a ser la relación o qué necesitan, qué no necesitan. Exacto. Bueno, la primera pregunta era, ¿tú crees que en los últimos años ha mejorado la relación interpersonal entre los docentes y los estudiantes? ¿No? Bueno, según la respuesta que nos dio nuestra experta, ¿no? Nos decía que sí, ya no es tan, ella decía la palabra, ya no es tan seco, ya no es tan monótono la comunicación, lo que tenían, pero que faltaba bastante. También la segunda pregunta es, ¿crees que una mejor relación entre docente y estudiante puede tener un mejor rendimiento académico? ¿No? Y eso mismo nos decían que sí, ¿no? Tener la confianza necesaria entre los docentes y los estudiantes hacía que ya no tengan miedo, ¿no? Y puedan expresarse de una mejor forma hacia los docentes y puedan sacar sus ideas, pensamientos en base a sus criterios.
Exacto, ¿no? Incluso la estudiante nos decía que no todo era bien, ¿no? Por lo menos para ella, ¿no? Había docentes que todavía les causaban miedo, tal vez por su actitud, por su forma de hablar, algunos hablaban fuerte y le intimidaba, ¿no? Lo cual causaba que no tenga una buena comunicación o por el miedo a ser regañada, no hable, ¿no? Y bueno, el otro también, la siguiente pregunta era, ¿crees que puede mejorar el rendimiento académico a la hora de tener una buena comunicación, ¿no? Viene muy relacionado con la segunda pregunta, ¿no? Y eres para lo mismo, ¿no? Para tener a más detalle, para saber si el estudiante cree que incluso él mismo o ella misma, en este caso, que era una persona femenina, ha mejorado, ¿no? En los últimos años. Incluso el cambio de lo que es el colegio y la universidad, ¿no? La siguiente pregunta es, le preguntábamos que cómo cree ella que podría mejorar la relación, la comunicación entre los estudiantes y los docentes, ¿no? Y a mi hija decía que buscar capacitaciones para los docentes y mismo no tener miedo a expresar lo que siente, a expresar lo que puede llegar a pensar el estudiante, ¿no? Sin miedo. Y asimismo es muy fundamental, ya que ella mencionaba que es muy importante, ya que los docentes podrían mejorar su comunicación asertiva hacia ellos, hacia sus estudiantes. Podrían recibir talleres, ya sea dentro de la universidad o buscar talleres fuera de la universidad de manera más autónoma. Sí, está bien, es una buena metodología que incluso nos decía, ¿no? De buscar de forma autónoma. Que eso viene relacionado, no vamos a saltar la quinta pregunta, ¿no? Pero viene relacionado con la sexta pregunta que decía, ¿crees que los docentes deben buscar capacitaciones o la universidad debería impartir capacitaciones? Y viene con lo que decía, ¿no? Que sí, en parte, pero muchas veces se puede decir que los docentes simplemente van a ir porque están obligados. Entonces, muchas veces para mejorar su metodología, ellos mismos tal vez incluso podrían buscar estrategias, lugares donde o talleres donde les puedan decir, eso es lo que piensan los estudiantes, ¿no? Saber que incluso los estudiantes de esta generación, ¿no? Y de una generación de 10 años mayores, es muy diferente, el pensamiento es muy diferente, la educación ha sido muy diferente y entonces puede ser un factor que puede influir a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, también la quinta pregunta bueno, volviendo a la quinta pregunta, ¿no? Que decía que si creía el estudiante que si un docente no podía llegar a tener una buena comunicación con sus estudiantes, era mejor el cambio, ¿no? Mejor cambiar. Y bueno, la estudiante nos decía que no, ¿no? Que sí existía metodología, existía formas, ¿no? No solamente como dice del estudiante, sino también del docente, que ambos puedan poner de su parte para que puedan tener un mejor rendimiento académico y laboral. exacto. Bueno, entonces hemos obtenido los resultados como, por ejemplo, la mejora de los últimos años que se ha llegado a tener en el en rendimiento académico en base a la comunicación docente y estudiante. Eso mismo ha causado que ya no se vuelva tan monótona las clases, ¿no? Que ya no existe ese temor, ese miedo. Incluso, bueno, podemos también tomar en cuenta que la Universidad de Anne Franz innova, ¿no? Hace que no sean solamente escritura, leer, ¿no? Hace que sí o sí exista una interacción entre lo que son docentes y estudiantes, ¿no? Y eso incluso ha causado, como dijo, en los últimos años una mejor educación, ¿no? Y una mejor comunicación entre docente y estudiante. Asimismo, es muy importante destacar el acercamiento a los estudiantes como docentes, ya que estos pueden llegar a tener problemas con la plataforma, ya que la universidad trabajar con plataforma a veces se les dificulta a algunos estudiantes algunas cuestiones que tienen al momento de realizar las tareas, no está el docente presente. Esto mismo se causa porque para muchas personas es nuevo. El adaptarse a algo que no están acostumbrados. Exacto, ya tuvimos una pequeña experiencia en lo que es en la pandemia, pero no todos pudieron adaptarse a eso en los colegios, o incluso algunos colegios optaron por simplemente ya no usarlas, ¿no? Entonces, por tal razón, se les hace complicado, ¿no? Incluso tal vez la universidad te ofrece ingenieros los cuales te pueden ayudar, pero es lo mismo, el mismo miedo a acercarse a esos mismos docentes
causa que no existe una buena comunicación, ¿no? Tal vez eso es uno de los problemas más grandes que podemos ver en lo que es nuestro experto, o que recalcaba, ¿no? Que es el miedo, no el miedo, el problema de usar la plataforma, ¿no? Que muchas veces no lo entendía, que no sabía cómo usarlo, o recién lo estaba incluso entendiendo. Ajá, y se llegan a adaptar ya como al segundo año de estudio, entonces eso también es muy bueno ya que es parte de la universidad. Exacto. Asimismo, entonces se vio que debe existir una mejor comunicación, lo cual va a favorecer un mejor rendimiento académico al estudiante. Y sí, básicamente es eso, porque a la hora de tener una buena comunicación causa un buen lazo entre lo que son los docentes, los estudiantes, y hace que los estudiantes no tengan esos miedos a incluso a mostrar su creatividad, ¿no? Muchos docentes, incluso en los colegios, hacen que no, tiene que ser esto así, tiene que ser, les dan unas normas, las cuales intentan hablar incluso de, puedo hacerlo así, y ellos dicen no, ¿no? Porque quieran o no se rigen por un orden, ¿no? Mientras que ya en la universidad se pudo evidenciar con la experta entrevistada que no es así, que les dan la oportunidad de expresarse, preguntar, ¿puedo hacer esto? Te dicen sí, no, te dicen el por qué, ya hay un poquito mejor de comunicación, y también en eso causa que haya un acercamiento entre ambos, entre docentes y estudiantes. Asimismo, se ve como bien el compañero mencionaba sobre el acercamiento de estudiantes y el apoyo de docentes, que es muy fundamental que los docentes puedan recibir apoyo de talleres internos o externos dentro de la universidad o ya sea fuera, para que estos puedan tener un mejor rendimiento laboral y los estudiantes un mejor rendimiento académico motivados. Exacto. E incluso no solamente buscarlo, ¿no? Sino también las autoridades que los dirigen, como directores de carrera, el vicerrectorado, ¿no? Buscar talleres, ¿no? Como dicen, ¿no? Innovar nuevas cosas, nuevas estrategias, nuevas metodologías que puedan usar los docentes para los estudiantes, y que no exista lo que dijimos en un principio, ese miedo a la comunicación. Bueno, entonces como conclusión, nosotros llegamos a comprender durante toda la investigación que es muy importante, es muy fundamental la comunicación asertiva, efectiva, respetándose el uno al otro, respetando el pensamiento y la opinión. Asimismo se pudo lograr o se pudo observar, ¿no? Que por más que exista buena comunicación, aún falta mucho por mejorar, las cuales no estamos lejos del objetivo, pero ya se está logrando, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo en esta oportunidad. Agradecer por su atención y esperemos que esta investigación haya sido de su agrado. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.